Genial, bueno, básicamente acá lo que vamos a estar viendo es el hecho de, bueno, una pequeña comparativa, tanto como opinión propia, de hecho no, mi idea no es convencer a nadie que se pase de CFD a futuro o de futuro a CFD, pero básicamente que puedan tener toda una perspectiva de qué es lo que yo estoy viendo en tanto las empresas de fondeo de Forex como las de futuros, qué es lo que veo que sean distintos, qué es lo que veo también de que tal empresa puede ser un poco mejor que otra, puede darle un beneficio mejor al trader. Y siempre esto siendo muy consciente en el sentido de que sea una balanza entre que ver de que sea justo para el trader y que sea justo para la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, como muchos saben, el último tiempo que yo llevaba operando CFDs tuve muchos problemas con empresas, empresas que no realizaban los pagos, empresas que congelaron, empresas que tuvieron problemas con el broker, que hicieron cambio de plataforma, que se perdían trades, que habían deslizamiento en las nuevas plataformas, que una infinidad de cosas, empresas que se declararon en quiebra, que adquirieron otra empresa de esta y básicamente te cambiaban todas las reglas, te aumentaban el porcentaje a buscar, reglas de consistencia, una infinidad de cosas. Entonces al final algo que me di cuenta es que por lo menos lo que está haciendo todas las empresas de fondeo de Forex, ya de CFD, que aquí podemos considerar FTMO, T-Fibers, Funding Pips, Alpha Capital, que son como estas las más reconocidas y las que por lo menos hay mayor cantidad de gente retirando y sin tanto problema. De hecho, en Funding Pips creo que nunca han cancelado un pago. Entonces, con esto a ti te da claro una posibilidad de decir, bueno, son buenas empresas para poder escoger en CFD. Pero por otra parte, tenemos todo lo que tiene que ver con futuros, que son empresas, por ejemplo, las más reconocidas son Top Step, que lleva más de 12 años en el mercado, MyFund de Futures, que de hecho es donde estoy fondeado, ya he retirado esa empresa, el retiro extremadamente rápido, lo gestioné y en una hora ya lo tenía en mi cuenta. Y por otra parte está lo que es Apex, TickMill, no Tick Trader creo que se llama otra, pero la verdad es que están saliendo muchas empresas de futuros nuevas y como digo, lo que buscamos es que sea algo justo tanto para el trader y justo para, en este caso, para la empresa. ¿Ya? Porque yo, por ejemplo, estuve en una empresa que se llama Karma Prop Trader, que era una empresa de CFDs que te pedía solamente el 6% fase uno, 6% fase 2. Los precios eran extremadamente baratos, te daban muchos descuentos a cada rato y eso, bueno, básicamente hizo que la empresa se tuviera que declarar a quiebra, ya, porque había mucha empresa, muchos influencers de trading que estaban sacando sus propias empresas de fondeo y empezaron a tener problemas de liquidez. No tenían el capital para poder pagarle. Entonces, ¿qué es lo que veo? De que, bueno, primero vamos a ver acá una pequeña diferencia, es que tanto en los CFDs, ya CFD se puede considerar cualquier tipo de, en este caso, de activo en el cual realmente uno no lo está adquiriendo, ¿ya? ¿A qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos comprando una porción de oro, no estamos comprando euros y dólares, sino que nosotros estamos netamente especulando, ¿ya? Es una especulación acerca del movimiento. De hecho, los CFD lo que hacen, por lo que tengo entendido, es simular directamente lo que está sucediendo en el mercado donde uno realmente sí adquiere el activo. ¿Ya? Entonces, algo súper importante es que este contrato o esta transacción se realiza entre tú y el broker, ¿ya? Y básicamente aplicar en tu cuenta de acuerdo a la cantidad de capital que tú tengas, el rendimiento ya sea del índice, ya sea de el metal, ya sea de la divisa, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, de hecho, no sé si, bueno, dependiendo de qué tanta experiencia no tengas en el mercado, ya que hay personas que están viendo este video que vienen recién comenzando, hay personas que ya tienen años de experiencia, pero no sé si te has percatado de que muchas veces vemos de que dependiendo del broker que nosotros estemos utilizando, sobre todo si tenemos más de un broker donde podemos comparar, podemos encontrarnos que de repente hay movimientos en el mercado que se dieron en un broker y en otro no. O podemos ver que de repente cuando hay noticias en algunos existe un deslizamiento mayor que en otros. Podemos ver que también de repente hay vacío de liquidez. Podemos ver que también muchas veces podemos eh, ver que el precio actual que están en el mercado es absolutamente distinto. Eso pasa mucho de repente con activos como el oro, el Nasdaq, el US30, el SP500. ¿Ya? Entonces, vemos que al final no tenemos como un precio normalizado por todos. Entonces, eso igual puede perjudicarte porque básicamente el broker puede manipular esto a su favor o puede hacer ciertos movimientos donde ellos no se hacen responsables. ¿Ya? Eso es súper importante. Yo muchas veces me vi en situaciones donde por un deslizamiento, por
el spread, por las comisiones, por etcétera, etcétera, al final terminaba perdiendo mucho más de lo que realmente tenía proyectado perder, ¿ya? Y también el tema de que de repente los trades no me abrían por el spread, por las comisiones, por una infinidad de cosas más, que las cuentas con comisiones normales, las cuentas con raw spread. em, y al final, claro, tenía una diferencia donde habían cuentas donde se había ejecutado mi trade, en otras no, y era algo tedioso. De hecho, muchas veces había que uno hacer como un cálculo de por prevenir, añadirle un pips, dos pips, para que todos los trades te abrieran en todas las cuentas. Ahora, ¿qué veo yo la diferencia, por lo menos del tiempo que llevo operando en futuros? El hecho que tú operas con un contrato estándar. De hecho, literalmente todos los brokers ya reciben la misma información, ya todos reciben el mismo precio, ya todos estos son contratos que son estándar. De hecho, esto está regulado por la CME de Estados Unidos y eso también te va a servir a ti para que de alguna forma, si de hecho he visto casos de personas que han tenido problemas que ejecutaron un trade y la plataforma se les cayó o que por X motivo hubo una noticia y el movimiento que dio no les tocó el stop loss o les sacó más del dinero que ellos tenían presupuestado en ese trade. Todo eso, los brokers que yo he visto de futuros se hacen cargo, se hacen responsables y te hacen el reembolso de eso. O sea, ellos asumen que hubo un error de parte de ellos, de las herramientas que te están entregando. Comprender que si uno, por ejemplo, quiere operar directamente con capital propio en futuro, va a requerir mucho más dinero que en un broker de CFD, ¿ya? Y adicionalmente, bueno, que siento que igual es un punto importante, es que en futuros uno tiene que pagar por la data, o sea, uno tiene que pagar por los datos de lo que está sucediendo en el mercado en vivo. Hay distintos tipos de precios dependiendo de la calidad, en este caso, de los datos, pero de igual forma, si uno toma en una empresa de fondeo de futuros, ellos te incluyen esta data, entonces no es como que tengas que pagar algo extra. Ahora, si vemos una pequeña diferencia en cuanto a lo que vendría siendo en tanto el CFD, en este caso vamos a hablar 100% de Nasdaq, ya que de hecho lo que estamos operando es lo que estoy directamente promoviendo con cada estudiante y de hecho es lo que me ha permitido poder gestionar retiro, lo que me ha permitido fondearme. De hecho ahora en este momento estoy rindiendo otro examen en paralelo, ya estoy cercano a poder gestionar otro retiro más de mínimo $1.200, que es lo que busco. Y bueno, acá podemos ver una diferencia tanto en el CFD de Nasdaq como el futuro de Nasdaq. Ya podemos ver que en todos los brokers que son de CFD, el apalancamiento es alto. De hecho, hay brokers como Exnest que de repente te dan apalancamiento ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a tu capital que tú tienes, ellos te dan una proporción extra de posibilidad de tú poder operar con más dinero del que realmente tienes, pero tanto sus pérdidas como ganancias se verían afectadas en el tamaño de tu cuenta como tal. Ya no es como que si por ejemplo tú tienes $100, te van a permitir operar, no sé, $1.000, ya no quiere decir de que tú ahora tengas permitido perder $1.000, sino que se puede operar en base a los $1.000, pero se va a ver reflejado solamente a través de tus $100. ¿Ya? Entonces, si tú arriesgas, por ejemplo, el 10% de los $1.000 y perdiste ese trade, quemaste la cuenta. ¿Ya? Entonces, te dan un apalancamiento muy alto que una herramienta que si uno la sabe utilizar de manera inteligente, claro, te puede dar la posibilidad de que con poco tener una buena proporción de ganancia con tu cuenta. Ahora, eso va a variar de acuerdo al broker. Y en futuros podemos ver que tenemos un apalancamiento medio. Ya de hecho, comprender que en futuros, de hecho, todo lo que tiene que ver con la operativa, yo he visto que mínimo recomiendan si uno va a abrir una cuenta real con mínimo $2.500. O sea, como para uno llevar una gestión de riesgo correcta, para poder estar operando de forma tranquila. Eso es lo mínimo que recomiendan. De hecho, se van a dar cuenta que cuando hagan comparativas también de empresas de fondeos de futuros con las de CFD, en CFD existen pruebas de fondeo de $5.000, de $10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 50.000, 100.000, 200, pero tienen cuentas más pequeñas. En cambio, cuando nosotros vamos a empresas de futuros, vamos a ver que el monto mínimo es de $25.000, ¿ya? O sea, que te dan de asignación. Los costos son mucho más baratos. De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver eso como con más calma. Esto como es para que tú puedas tener una comparativa rápida, que puedas ya saber una diferencia, que no digas como que no es tan complejo, la verdad, hacer la migración de CFD a futuro en caso que lo quiera hacer.
Ahora, todo lo que yo voy a enseñar en este caso en la mentoría va 100% enfocado para que tú puedas aplicarlo tanto en CFD si tú quieres seguir utilizando FTMO, T-Fibers, Funding Pips, Alpha Capital, etcétera, estas empresas que son más reconocidas de futuro, disculpa, de CFD, o como también si tú quieres aplicar todo esto en futuro. ¿Ya? Eso es súper importante, te va a servir para ambos mercados, eso quiero recalcarlo. Em, los costos, bueno, como podemos ver, en costos tanto en lo que son los CFD, va a depender del spread, de que hay deslizamientos, que hay comisiones por lote, que hay todo un sistema de comisiones para que tú puedas de alguna forma saber. Eso también va a depender mucho del broker. En cambio, cuando nosotros vemos en futuros, es una comisión fija, ya una comisión fija por contrato. Ya los horarios operativos podemos ver también, el horario extendido que depende de la CME y los horarios de operativa que vendría siendo en el Nasdaq de CFD es prácticamente de lunes a viernes completo. Bueno, consideremos de domingo en la noche a viernes en la noche prácticamente, para que se puedan hacer una idea. En cuanto a liquidez, también nuevamente depende esto del broker en CFD y en futuros depende 100% del mercado. De hecho, cuando uno utiliza en distintos tipos de perfiles de volumen, ya perfiles de liquidez o cualquier tipo de herramienta que busque mostrarte a ti cómo está haciendo la liquidez en ese momento, si tú lo haces en CFD, la verdad es que no te está mostrando como tal el volumen que se está que hay en transacciones, porque como les dije, no es que se está realmente ingresando al mercado, sino que se está especulando ya sea al alza o la baja. Entonces va a depender 100% del broker. ¿Ya? En cambio, en lo que vendría siendo en futuros es literalmente toda la liquidez que está ingresando en este momento en el mercado. En tiempo real es lo que hace que el mercado fluctúe. Por eso, el precio en vivo en futuro va a ser mucho más real, porque es liquidez real, en cambio a lo que es de CFD, porque en CFD está simulando el precio de lo que hace, en este caso, el futuro. En cuanto a tamaños de contrato, aquí hay algo que sí le encuentro que es un beneficio en cuanto al Nasdaq de CFD, el hecho de que es flexible. Tú puedes operar con lotes, con micro lotes, tal como por ejemplo si tú quieres arriesgar, no sé, $100 por decir un ejemplo, con cierta cantidad de pips, tú tienes la posibilidad de operar hasta con decimales para tú poder llegar a lo más cercano posible a tu gestión de riesgo. En cambio, cuando nosotros nos vamos a futuro, tú tienes algo que es estándar, que vendría siendo el E-mini y el micro E-mini. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El estándar del mini, por ejemplo, de hecho en el siguiente video mi idea es poder explicarle ya un poco más de cuánto vale cada tick, cada punto en el mercado en futuros. Pero en el estándar del E-mini, ya, súper importante, E-mini, si tú operas con un contrato, ya, que vendría siendo la similitud del lotaje en CFD, si tú operas con un contrato, tu riesgo va a ser un poco elevado con cuentas pequeñas. Ahora, ¿qué es lo que hace el micro? ¿Ya? El micro es como una forma de que tú en vez de operar con un mini, la proporción es de 1 es a 10. O sea, si tú operas con un mini, es equivalente a operar con 10 micros. Entonces, por eso yo personalmente le recomiendo a la gente operar con micros, porque te da una posibilidad de que tú tener un margen de, entre comillas, decimales como pasaba en el CFD de 10. Entonces tú ahora, cuando tú, por ejemplo, si quieres arriesgar em, en el mini, ¿ya? De acuerdo a tu riesgo, de acuerdo a tu tamaño de stop loss, etcétera, y tu riesgo tiene que ser de 0.5 mini, no se puede hacer eso. Tiene que ser sí o sí un mini. Entonces, ¿qué harías tú en ese caso? Operarías directamente en el micro. Y en el micro, claro, 0.5 vendría siendo 5 contratos de mini, ¿ya? Que ahí equivaldría a la mitad de un mini, ¿ya? Mini y micro, ¿ya? Mini es uno, micro equivale a 10. En este caso, como que se dividieran 10 el mini, ¿ya? Eso igual les va a quedar más claro a la hora de la operativa. De hecho, el cálculo no es necesario que uno no tenga que estar con calculadora de lotaje ni nada de eso, porque vamos a operar directamente con el broker Tradobate. Y con Tradobate nosotros podemos eso ligarlo
a TradingView. Entonces podemos operar directamente todo desde una plataforma. Creo que también un beneficio en comparación a los CFDs que uno tenía que o buscar un broker que esté ligado 100% a TradingView para poder operar, o en caso contrario era utilizar MetaTrader 5, MetaTrader 4, CTrader, que son plataformas. Ya de hecho no los quiero enredar tanto con tanta información. Em, Fechas de vencimiento, eso también es algo importante, que por lo menos en lo que vendría siendo los CFD no hay fecha de vencimiento. En cambio en futuros es un vencimiento trimestral, o sea, cada 3 meses, dependiendo de, claro, en el broker em, cuál activo uno está escogiendo. Uno puede escoger directamente por vencimiento trimestral o puede dejar que eso se vaya actualizando cada 3 meses solo, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo operar el día de hoy con en este caso, el activo que fue de hace 3 meses del Nasdaq en futuro, porque ese ya lo bloquea. Entonces cada 3 meses se va como renovando, por dar una explicación, ¿ya? Y eso tiene fecha de vencimiento. Y la regulación, bueno, aquí depende según el broker. En los CFD depende del broker, del país, de donde estén, de una infinidad de cosas. En cambio, lo futuro está regulado por la bolsa, por la CME. Entonces es como directo. Eso no hay ningún tipo como de manipulación extraña que se pueda hacer. Ahora, si hablamos en cuanto a empresas de fondeos como tal, que de hecho para mí es donde yo quiero que ustedes se vayan interiorizando, porque yo sé que no muchos tienen, por ejemplo, la capacidad de llegar y agarrar $500 o $1000 o $2000 y colocarlo en el mercado para operar con su cuenta real. Que de hecho eso es lo que uno comúnmente haría con CFD, ¿ya? Pero en este caso, en futuros, podemos ver que tenemos distintas empresas que son con un costo mucho más barato en comparación a las de CFD y te dan un apalancamiento bastante amplio. Para que tengan un ejemplo, yo rendí una prueba de fondeo de una sola fase, donde tengo que cumplir con un 6% de ganancia de esta cuenta, para yo poder, de alguna forma, tener mi cuenta fondeada. Ya con esa cuenta fondeada yo puedo retirar. Yo invertí $80 solamente en esa cuenta. Invertí una semana y medio, que fue en promedio, para yo pasar esta fase para poder cumplir con este 6% de ganancia. Ahora, esto va a variar de acuerdo a qué también esté yendo la estrategia en esa semana o en esos días en particular. Te puede tomar más tiempo, te puede tomar menos tiempo, ¿ya? ¿Qué es importante de que a mí me pasaron mi cuenta fondeada y yo con mi cuenta fondeada eh, pasó aproximadamente unas 3 semanas y ya con esas 3 semanas directamente ya pude retirar $1200. O sea, imagínense, invertí $80 y retiré $1200. O sea, es una ganancia abismal. Si uno lo saca como en porcentaje, abismal. Entonces, vemos que, claro, aquí tenemos como de referencia las empresas de CFD, tenemos acá de referencia las empresas, en este caso, de futuros. Y bueno, otra diferencia grande es que el objetivo en una empresa de fondeo de CFD es de entre el 8 y el 10% en una primera fase y un 5% en una fase 2. O sea, en total tú tienes que hacer un promedio entre 13 y 15% para recién estar fondeado, hacer ganancia a la fondeada y recién retirar. Entonces eso te va a tomar más tiempo. De hecho, yo cuando operaba en lo que vendría siendo en CFD me podía tomar entre un mes para hacer una prueba completa hasta 3 4 5 meses. O sea, imagínense, 3 4 5 meses donde directamente no vas a ver ninguna ganancia, ningún resultado realmente en tu bolsillo. Súper importante, y yo trato de no ligarme demasiado en agarrar un cariño en este caso al examen, porque el examen no me está pagando. En cambio, las cuentas fondeadas sí. Por eso trato de ser inteligente y pensar, en vez de cuántas pruebas se han perdido, cuántas pruebas se han pasado, todo eso, a mí lo más importante es cuánto dinero sale de mi bolsillo en exámenes y cuánto está ingresando a mi bolsillo de exámenes. ¿Ya? O sea, eso es lo importante. ¿Ya? Más allá de eso, de que conozco gente que ha estado fondeada con $500.000, con $600.000, pero nunca ha retirado. Entonces, al final, ¿de qué te sirve estar fondeado con esa cantidad, con ese monto, si nunca ha llegado dinero a tu bolsillo? Como no tendría mucha congruencia. Entonces, vemos una diferencia que en futuros es solo un 6%, una sola fase, 6%. Entonces,
Claro, si tú quisieras hacer el mismo 15% o 13%, aquí equivaldría a que tú, claro, pasas tu primera fase con un 6% y adicionalmente tendrías un margen de poder hacer el otro 7% o el otro en 12%, si no me equivoco, que equivaldría a lo que tú estás haciendo en la otra empresa. En vez de que sea en un examen, estás haciéndolo en la cuenta fondeada y ese es dinero que sí puedes retirar. Ahora, los costos. Si nosotros comparamos que lo mínimo comúnmente es de 25.000 o 50.000 dólares, voy a sacar los cálculos con 50.000 dólares, el costo de un examen en CFD te está saliendo entre 250 dólares, 300 dólares. Hay algunas empresas que lo venden un poco más caro, un poco más barato, de repente hay promociones, etcétera, pero es entre 3 a 4 veces más cara que lo que vendría siendo un examen de futuro. En futuro, como les mencioné, a mí me salió 80 dólares una cuenta de 50.000 dólares. Y aquí, bueno, hay empresas que también te cobran 50 dólares por la de 50.000 dólares. Eh, no sé, por ejemplo, si estoy tomando una de 100.000 dólares, me sale 100 dólares. Y una de 150.000 dólares me sale 150 dólares. ¿Ya? Pero hay empresas, como les digo, donde tú tienes que pagar una activación. Una vez que solamente si tú pasas la prueba de fondeo, tienes que pagar una activación que equivale a 150 dólares o 80 dólares, va a depender de la empresa. ¿Ya? Pero lo más barato sin costo de activación, 80 dólares. Ahora, el drawdown es lo máximo que a ustedes les permite perder esta empresa. Esto también va a depender de la empresa de fondeo como tal. Comúnmente en CFD esto sigue un beneficio para el de CFD que es fijo. ¿A qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo el día de hoy tengo una cuenta de 100.000 dólares, un examen, y yo en estos 100.000 dólares yo gané un 2%, ya, yo gané 2.000 dólares, tengo mi cuenta en 102.000 dólares, quiere decir que yo ahora puedo perder máximo mis 2.000 dólares que acabo de ganar y puedo perder también otro 10% fijo. O sea, mi cuenta máximo puede bajar dólares, ¿ya? Y eso es fijo. Entonces, claro, si uno va teniendo ganancias, eso se va acumulando y por lo tanto te va dando mayor margen de pérdida, ¿ya? En cambio, cuando nosotros nos vamos al drawdown en cuanto a la parte de futuros, es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de 50.000 dólares en MyFund de Futures, que es donde yo estoy fondeada, la empresa te da el margen de perder un 5%, o sea, 2.500 dólares con la cuenta de 50.000 dólares. Si yo, por ejemplo, el día de hoy gano 1.000 dólares, ya que equivale al 2%, una cuenta de 50.000 dólares, mi cuenta estaría en 51.000 dólares. Al finalizar el día, ya dependiendo del horario de Nueva York, que sea el cierre, ya en este momento justo hoy día hizo un cambio de horario, entonces desconozco el horario exacto del cierre del mercado, eh, te va a marcar que ese es tu balance máximo al que ha llegado a tu cuenta. Entonces, en base a ese balance máximo, ahora se va a calcular tu 5% de pérdida. Tú no, ahora no vas a poder bajar hasta 57.500, que era el 5%, sino que ahora vas a poder bajar máximo hasta 58.500. No es como que tus ganancias se vayan acumulando a este margen de pérdida que tú tienes, sino que es como que cada día vendría siendo tu cuenta como un balance nuevo original, ¿ya? Siempre y cuando llegue a un balance máximo nuevo, ¿ya? Si por ejemplo tú al día siguiente perdiste 500 dólares, bueno, significa que perdiste un 1%, te queda 4% disponible. Si al siguiente día ganaste un 2%, ganaste otros 1.000 dólares, tu cuenta pasó de estar de 50.000, de 51.000 dólares, al siguiente día pasó a estar 50.500 y al siguiente día, que es cuando ganaste un 2%, pasa a estar en 51.500. Ahora, 51.500 es tu nuevo balance máximo. Entonces, de acuerdo a eso, tú ahora puedes bajar máximo 59.000 dólares, ya, que equivale al 5% que les había mencionado. Hay otras empresas que tienen algo que de hecho Apex es una empresa que por lo menos no recomendaría tomar un examen con ellos. Son muy baratos, extremadamente baratos, ya, pero ellos van a tomarlo de acuerdo no al finalizar tu día. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, en las que son con Drawdown End of Day, ¿ya? Que quiere decir al finalizar el día, si tú, por ejemplo, hoy día ingresaste un trade, ¿ya? Ganaste 1.000 dólares, por ejemplo, y después quisiste volver a ingresar y perdiste esos 1.000 dólares, si al finalizar el día te va a comparar como fue al principio del día, fueron 50.000 dólares, y al finalizar el día, si fueron 50.000 dólares, no te va a marcar como que tú tengas que mover
esta brecha de los 57.500. Va a seguir siendo 57.500 porque tu día al finalizar quedó en el mismo balance que estaba al principio de ese día. En cambio, en Apex, esto te va persiguiendo cuando tu trade, si va en positivo y no lo has cerrado, cuando está tu trade corriendo, significa que está un saldo, un balance flotante. ¿Ya? Es el nombre correcto. Entonces, por ejemplo, tú vas marcando que en la plataforma te marca que que vas ganando $500, vas ganando $1.000, pero tú aún no has cerrado ese trade. Tú aún tienes eso, puede fluctuar. Entonces, si por ejemplo tú ya ibas ganando un 2% y ese mismo trade se regresa a tu precio de entrada y lo cierras ahí, tú dices, cerré en break-even. Pero en Apex te marca como que si hubieras perdido ese 2%. Entonces ahora tu margen de pérdida es mucho menor y va a ser muy, muy complejo. De hecho, es más difícil de poder rendir un examen en Apex justamente por este tipo de reglas. A menos que lo cambien en un tiempo, desconozco en cuanto a ello. El drawdown diario, bueno, va a depender de la empresa. Por ejemplo, comúnmente en lo que es CFD, un 5%, un 4%, que es lo máximo que puedes perder en un día. Y el drawdown diario, en futuro hay algunas empresas que no te colocan un drawdown diario, ya eso es libre, o sea, tú puedes operar directamente con tu 5% que te dieron disponible y si quieres lo puedes distribuir en un día, en una semana, en un mes, etcétera. Y bueno, hay empresas, por ejemplo la que estoy yo, donde mi drawdown diario es de 2.2%, de hecho son $1.200. Y si yo llego a perder estos $1.200, no es como que se perdió la cuenta, como pasa en los CFD, que te marca una prueba fallida y por lo tanto tienes que adquirir otra. En este caso, te marcan algo que se llama suffrage, que quiere decir que es una falta leve. Y esta falta leve lo único que van a hacer es que te van a bloquear la cuenta para poder operarla solamente ese día y al día siguiente ya la puedes operar sin problema. La repartición de ganancia, el estándar es del 80% en CFD, en cambio en futuros los primeros $10.000 son 100% para ti. Ya hay unas pequeñas cosas de diferencia en cuanto a la parte de retiros, que vendría siendo